buenas tardes a todos, excelentísima tarde cuando vean esta grabación. Bueno, yo tengo acá el agrado de entrevistar o hacer la primera entrevista a nuestro querido amigo Franco Mora por su trayectoria, porque bueno, tiene una profesión y una especialidad que la verdad que despierta mucho interés y también una cierta curiosidad de conocer en profundidad todas sus aristas, ¿no? Y un amigo de la comunidad, ¿no? Porque bueno, ya hay varios youtubers que lo conocemos. Y bueno, ¿cómo te va, queridísimo amigo Franco Mora? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Hola Gea, ¿qué tal? Buenas noches ya también, o tardes en realidad, dependiendo de quién nos vea, ¿no? A la hora. Todo bien, sí, aquí tranquilo, en la medida de lo que se puede, con el encierro medio obligado por esta cosa de la pandemia, pero bien, ¿no? Y contento de estar en tu canal, ¿no? Por primera vez. Buenísimo, y no va a ser la primera vez, esta es la grabada, bueno, si todo fluye, la idea sería hacer una segunda vuelta, ya con el en vivo, y van a haber varias, porque tenés una profesión que tiene muchas aristas, ¿no? Muchos aspectos interesantísimos. Pero vamos por la primera parte, exactamente desde tu punto de vista y ya con tu trayectoria. ¿Qué es exactamente para vos ser antropólogo forense? Bueno, una pregunta bastante profunda en realidad. De hecho, ser antropólogo forense en realidad es una cosa bastante particular. eh, por no decirle extraña, para la mayoría de personas, ¿no? Sobre todo porque cuando te preguntan, ¿y tú qué eres o a qué te dedicas? Tú le dices, yo soy antropólogo forense, o sea, trabajo con muertos, luego, ¿no? O sea, básicamente los muertos son mi negocio, ¿no? Entonces la gente como que te mira un poco raro y te preguntan, eres como el CSI o como esta tipa de Bones, ¿no? Y yo digo, más o menos parecido, pero no, que tiene, la particularidad que tiene mi trabajo es básicamente, tiene muchas aristas en redes de cual la veas, ¿no? Digamos, la parte más, que puede impactar mucho más, es esta relación que el antropólogo forense puede tener con la muerte de una manera más o menos cercana, ¿no? Yo creo que esa es una de las grandes particularidades y de ahí está también el lado humano, básicamente, de los casos y la gente con la cual en realidad tú te terminas relacionando y conociendo, y que en el fondo, si te pones a pensar, de cierta forma, sobre todo yo me quedé pensando esto cuando me invitaron hace unos años a hacer una performance en vivo sobre la relación entre el cuerpo y la muerte. Entonces, básicamente, me di cuenta que el antropólogo forense, en cierta forma, era como una especie de, bueno, si queremos llamarlo medium o un intermediario, ¿no? Uh-huh. Entre el mundo de los muertos con el mundo de los vivos, ¿no? Porque básicamente tú buscas a la persona desaparecida, en este caso, lo que yo Uh-huh. normalmente me dedico, y yo llego a conocer un poco a la persona que estoy buscando por medio del familiar, ¿no? Y el hecho de buscarlo, encontrarlo y ver un poco las circunstancias de la muerte de esta persona hace que en cierta forma lo traigas un poco a la vida, al muerto, por medio de la historia que te ha contado pues, el familiar, ¿no? Bueno, claramente ese es un punto de partida, ¿no? Para empezar a hacerte preguntas, porque, bueno, claramente tiene muchas particularidades desde el punto de vista, desde todos los puntos de vista, desde tu propia persona, ¿no? O sea, desde la parte técnica, porque tenés una parte obviamente profesional que llevar a cabo, desde la parte claramente emocional, porque de alguna manera también, o sea, si bien como profesional haces tus bloqueos, para poder separar, o sea, para poder hacer tu labor, también es cierto que hay ciertos casos que llegan también, ¿no? O sea, cuando vos vas, ¿no? Cuando te convocan a vos te convocan con un equipo determinado, vos llevas tu equipo, ¿cómo es ese tema? Bueno, ya, yo en principio, bueno, no lo dije cuando empecé, yo trabajo en una organización no gubernamental, una ONG, de derechos humanos, pero básicamente los derechos humanos son muy amplios, pero esta ONG específica
es de antropología forense, ¿no? Que se llama Equipo Peruano de Antropología Forense. Y nosotros lo que somos una organización sin fines de lucro que lo que hace es aplica las ciencias forenses, especialmente la arqueología y la antropología forenses, para la búsqueda de personas desaparecidas en países post-conflicto o que están pasando procesos de justicia transicional. Entonces, básicamente, la forma en la cual nosotros operamos normalmente, digamos, a nivel, digamos, interno aquí en el Perú, es ya sea convocados por la Fiscalía de la Nación o la Sala Penal Nacional que esté investigando algún tipo de caso, que te solicita la experticia, o puedes también trabajar por el lado de las asociaciones de familiares o también con las organizaciones acompañantes, ¿no? Llámense las asociaciones que llevan los casos, ¿no? Los abogados, que también te convocan para que puedas hacer un peritaje, ¿no? Es básicamente de esa forma. Entonces nosotros somos en el equipo un grupo de profesionales, que yo me encargo del área forense, yo soy el que la dirige. Entonces yo voy con mi equipo y hacemos este tipo de trabajo, ¿no? Igual, en los países que me ha tocado trabajar, a veces puedo ser convocado yo como experto y trabajo con personas locales, supervisando todo el trabajo, o también a veces me muevo con mi propio equipo, con el equipo con el que yo trabajo, pues hasta hacer este tipo de actividades. Muy bien. Bueno, me gustaría ir de a poco en esta primera parte, conocer, vamos a empezar a hablar un poco del exterior para después en los próximos capítulos poder ir hablando del interior, ¿no? De lo que es Sudamérica, de lo que es la antropología propiamente en Perú y cómo lo fuiste llevando, ¿no? Diferentes casos que fuiste tocando. ¿Qué países puntuales vos podés decir, bueno, nosotros hicimos este trabajo forense en esos lugares y me gustaría que nos relates un poco algunos casos? Bueno, a ver, el equipo tiene 23 años de fundado. Fue creado y fundado por un grupo, por 4 arqueólogos. Ellos, digamos, se entrenaron y se foguearon en el tema forense en los Balcanes. Fueron convocados a formar parte de este equipo multinacional que investigaba los crímenes ocurridos en ex Yugoslavia para el Tribunal Internacional que se creó, que la creó Naciones Unidas. Y ellos estuvieron desde el año 97 hasta el 2001 trabajando en diferentes países, como en Bosnia, Herzegovina, en Croacia. Terminaron trabajando, trabajaron en Serbia también, y terminaron trabajando en Kosovo. También, bueno, algunos miembros del equipo han trabajado en Ruanda, en Etiopía, hemos trabajado en algunos casos en México, hemos hecho training en El Salvador, en Honduras, en Haití también hemos estado trabajando, hemos apoyado algunos trabajos de excavación en Guatemala, junto con la Fundación de Antropología Forense de Guatemala. Nos convocó la Universidad del Sur de Florida para apoyarlos en unas exhumaciones en una zona llamada Mariana, en el noroeste de Florida, muy cerca de Pensacola, cerca de Alabama en realidad. Hemos trabajado también en el noroeste de Somalia, haciendo capacitaciones en la República Democrática del Congo. Hemos estado en Argelia trabajando con asociaciones de familiares, en Kenia. Hemos también estado en el sudeste asiático, Nepal, un poco de las Filipinas. Y bueno, también algunos miembros del equipo han sido consultores internacionales para la Cruz Roja. Por ejemplo, yo para Cruz Roja he hecho algunos trabajos en Ucrania, en Georgia, en el país, y en una zona de Georgia que se llama Abjasia, que es un territorio que está, bueno, separatista en realidad, que hubo una guerra en el año 92-93, y ellos declararon su independencia, la cual no es reconocida por Georgia, pero este territorio es apoyado, ¿no? por Rusia. Bueno, y Cruz Roja tiene una misión humanitaria ahí para la búsqueda y recuperación e identificación de las personas desaparecidas y caídas durante el conflicto que hubo, porque básicamente la visión de Cruz Roja, a diferencia
de otras organizaciones en realidad que trabajan en busca de desaparecidos desde la visión forense, tiene una visión mucho más que todo humanitaria, ¿no? No tiene una finalidad, digamos, judicial, no tiene como fin llevar ante un tribunal a alguien, cosa que sí tiene, por ejemplo, los tribunales especiales o los tribunales internacionales penales bajo, juris, sí, bueno, bajo la jurisdicción de las Naciones Unidas, ¿no? Eso es un poco para resumir los lugares más o menos donde hemos estado, ¿no? Bueno, voy a empezar a preguntarte sobre Sudáfrica, ¿no? Porque me parece que va África, porque fueron los primeros países que a mí más me llaman la atención, porque ¿qué significa trabajar en lugares así, ¿no? Porque, a ver, son un mundo distinto, son, a diferencia de Latinoamérica, tienen una idiosincrasia muy particular, y supongo yo, como pregunta totalmente de desconocimiento total, ¿qué significa trabajar en lugares así, con los casos fuertes que hay en esos lugares? Por ejemplo, vos dijiste Somalia, que es un lugar bastante complejo, no es poca cosa trabajar en un lugar así. También dijiste Congo, Argelia, Kenia. Son lugares bastante complejos, donde todavía hay ciertas situaciones polémicas de guerra, guerrillas, no sé si todavía, no sé si hay todavía, pero las noticias es que siempre tienen ese complejo, digamos, de etnias, o sea, incluso hay, digamos, conflictos entre ellos con esos temas. ¿Qué significa trabajar en un lugar así, con esta temática? Bueno, sí, definitivamente es como desafiante, ¿ya? O sea, en muchos aspectos. Eh, Solo para dejar un poco, para aclarar un poco el panorama, en la zona en la que yo he trabajado, o hemos trabajado en realidad, pero yo he dirigido los trabajos, eh, de Somalia es básicamente el noroeste de Somalia, no es, digamos, cuando alguien en Somalia piensa en Mogadishu y los piratas estos que capturan barcos. O sea, sí, la zona es complicada, es Es convulsionada. complicada y se desconoce muy poco, te digo la verdad, y las noticias internacionales no cubren en su complejidad y no cubren del todo las verdades y las mentiras. Entonces, se sabe muy poco, hay muy poca información respecto. Sí, a eso justo iba, ¿no? Porque, por ejemplo, yo creo que todos sabemos un poco, o sea, la noticia que conocemos un poco de Somalia es básicamente la gran crisis de hambre que hubo en el noventa y tantos, o lo que conocemos es por lo que hemos visto en películas, ¿no? Como La caída del halcón negro, o la misma Capitán Phillips, ¿no? De los piratas. Pero en realidad, claro, sí hay una guerra civil que ocurrió en el año 88 hasta el 91, que con la caída del dictador Mohamed Siad Barre, la zona del noroeste de Somalia, que es diferente o sea, para entender un poco, los países africanos fueron los últimos en lograr sus independencias hacia los años 60. Naciones Unidas un poco presionó para que los colonizadores dejaran sus territorios. Y en Somalia estaba dividido porque tenías la zona de lo que en la actualidad es Djibouti, que era Somalia, pero era como una Somalia francesa. La zona del noroeste, lo que vendría a ser el Cuerno de África, eso era la Somalilandia británica. Ahí estaban los ingleses. Y la Gran Somalia era la Somalia italiana. O sea, Mogadishu, toda esta zona es donde estaban los italianos. Cuando la Somalilandia británica declaró su independencia en mayo del 60, sí, 60, y unos días después, la parte sur también declaró la independencia de los italianos. Pero como compartían la misma lengua, o sea, porque en Somalia hay lo que son los clanes, grupos clánicos. Pero al final todos tienen una unidad de lenguaje, entonces, y se reconocían como iguales, entonces decidieron unirse y se unieron en un solo país, dándole origen a Somalia. Pero y Somalia tuvo un gobierno, digamos, democrático hasta el año 69, que hubo un golpe de estado de un militar, que Siad Barre que mencioné hace un rato,
y él se quedó en el poder hasta el año 91. Primero apoyado por la Unión Soviética y después apoyado por los Estados Unidos, en la última parte de su régimen. Ujú. Pero el punto de inflexión que ocurre en Somalia es una guerra que hay contra Etiopía en el año 77, que genera pues una crisis económica y de mucho... De mucha pobreza, de mucha pobreza. Sí, o sea, genera, y además ahí es donde ellos le dan la espalda a la Unión Soviética porque la Unión Soviética apoyó a los etíopes. Entonces, ellos por eso miran un poco hacia los Estados Unidos, pero ya había descontento en ciertos grupos clánicos, ¿no? Por la cuestión del poder, ¿no? Y empiezan a aparecer grupos guerrilleros y la respuesta del gobierno, del dictador, es básicamente no solo atacar a los grupos guerrilleros, sino también atacar a la población civil del grupo clánico porque asumen que todos los del clan apoyan al grupo guerrillero, ¿no? Entonces ahí ocurren varias masacres. Sí, hay películas que se hicieron, hay una o dos películas, yo por lo menos no sé si son de eso, pero hay una película que yo vi que la hicieron, digamos, nombrando esta situación, que es bastante complicado. O sea, yo me imagino lo que debe haber sido, digamos, vivir en esa situación, ¿no? Porque por eso te preguntaba qué significaba trabajar en una zona tan cargada, ¿no? Tan cargada de esta historia. Es que claro, o sea, porque de hecho tú puedes encontrar en YouTube, hay un documental de Al Jazeera que se llama, ¿cómo se llama? Kill of the Crowns, una cosa así. No me acuerdo el título, pero de ahí te puedo decir cuál es el título cuando me venga a la mente. Y que retrata un poco lo que pasó en esta zona, ¿no? Porque en el año 88, en la zona en la que te digo, el noreste de Somalia, empieza, digamos, se golpea un poco más a la acción, digamos, insurgente del frente, del movimiento, perdón, nacional somalí, ¿no? Entonces, que se llamaba así, el grupo que está ahí. Y hay un bombardeo de la ciudad de Hargeisa, donde los aviones salen del aeropuerto y bombardean la ciudad y matan a la gente y las detienen y las fusilan y las entierran en fosas comunes. No es una cosa, un loquerío. Y cuando acaba todo esto, esta zona, que es de mayoritaria de un clan que se llama Isa, dijeron, ok, nosotros cuando en el 60 decidimos formar Somalilandia, ¿no? Entonces no podemos seguir siendo parte de los que nos han asesinado. Entonces decidieron y declararon su independencia, pero nadie las reconoce. O sea, de hecho, por eso yo digo el noroeste de Somalia, también conocida como Somalilandia, que si tú lo comparas en realidad con lo que ocurre en el sur, Mogadishu y todas estas cosas, o sea, con todas las limitaciones que pueden haber y que hay y que existen, es un paraíso, en realidad, o sea, es mucho mejor. Pero en realidad ahí las grandes complicaciones que ocurren, digamos, o el gran choque cultural, es que en Somalia, la mayoría, y en realidad la única religión aceptada, es el Islam. Entonces, hay temas de restricciones súper fuertes, por ejemplo, para nosotros, los que no somos... Los latinos de por sí ya llega con una situación, me imagino, por eso te preguntaba. Sí, o sea, eso, claro, hay un choque, o sea, el choque fundamental es... mira, para mí que yo soy un hombre, en realidad puede ser un poco complicado, por ejemplo, el hecho de que no consigas, o sea, que no consigas alcohol. Si consigues alcohol, o sea, los latinos solemos tomar, no mucho, pero por lo menos socialmente. Una cerveza se toma. Exactamente. Un vino te lo tomás. Vino y estás tomando y conversando. Tomás, y estás conversando, ¿no? Para hacer una conversación normal. Pero allá no consigues alcohol. Y de hecho, si te encuentran alcohol es penado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la ley islámica prohíbe el consumo de alcohol.
¿No toman alcohol? No, el Islam, pero ¿qué tipo de Islam, digamos, qué tipo de Islam es el que está pues, impuesto? Porque no hay una variedad, pregunto por ignorancia. Claro, están los chiitas y los suníes, pero en realidad, el tema de la ley, digamos, entendida de manera así a rajatabla, que es básicamente porque claro, después de todos estos temas que han ocurrido en Somalia, empiezan lo que llaman los señores de la guerra, pues, ¿no? Los Lord Wars, ¿no? Que son los que controlan el país, en realidad, y ellos tienen una vertiente islámica mucho más fundamentalista. De hecho, en la zona de la que normalmente trabajo, que es Hargeisa, el noroeste de Somalia, de ahí es originario, o sea, nació el líder fundador de este movimiento terrorista, Al-Shabaab, que son los que meten las bombas todo el rato en Mogadishu. Pero el tipo es de esta zona, ¿no? No ataca a esta zona, pero sí está más, en su campo de acción está más al sur, ¿no? Entonces sí hay una cuestión muy rígida con el tema del consumo de alcohol. Venden cerveza sin alcohol, que es un asco, debo decir. O sea, ni siquiera para decir, me voy a tomar una cerveza sin alcohol, como para sentir que estoy tomando algo, ¿no? O sea, porque en verdad es un asco. ¿Y cómo es, digamos, porque vos sos, a ver, vas con con un equipo que de alguna manera trabaja por los derechos humanos, porque, a ver, vas a ir a rastrear datos, vas a ir en búsqueda de entender qué son los sucesos, las situaciones, y bajo este tipo de sociedades, ¿no? Con estos regímenes, con estas formas de pensar, con esta manera de llevar a cabo una vida, ¿no? Siendo una persona que digamos, entiende de derechos humanos, entiende digamos, encuentra la verdad, porque en definitiva, ¿quién te va a decir a vos qué sucedió, qué no sucedió? ¿Quién te va a mentir a vos qué sucedió, qué no sucedió cuando tenés, digamos, el material, digamos, directo, ¿no? Que son los restos humanos. Entonces, ¿cómo es, digamos, cuando, por ejemplo, tenés que realmente vas, ¿no? A un lugar como este, ¿no? A Congo o vas a Argelia y de repente tenés a prueba la verdad de los sucesos. ¿Cómo llevas a cabo eso en cuanto a las reglas de esta gente, ¿no? Porque es muy fuerte, digo, pienso yo, ¿no? Sin saber nada, ¿no? Debe ser fuerte, ¿no? Decir, bueno, esto es lo que la verdad que pasó. ¿Nunca recibiste, así como diríamos acá en Latinoamérica, algún tipo de apriete, algún tipo de censura, algún tipo de, bueno, digamos la verdad hasta la mitad, digamos, de parte de estos lugares? Sí, o sea, lo que ocurre, digamos, en estos escenarios, y pues, en el tema de Somalilandia, está, está es un poco más, digamos, tranquilo en el sentido de que es el mismo gobierno que está apoyando los trabajos porque quieren recuperar Su historia. a sus muertos, Sí. de la guerra civil, ¿no? O sea, a sus víctimas. Básicamente, claro, y lo usan, claro, porque quieren usar, y esa es la parte que a mí un poco como que sí hemos llegado a tener un poco a un choque, digamos, es el uso o la instrumentalización del trabajo forense para lograr un objetivo como un reconocimiento internacional de este país, ¿no? O sea, de este país que no es Como una país, ¿no? política de Una cosa. Estado. O sea, usarlo como una especie de política de Estado para decir, bueno, nosotros también, comillas, respetamos los derechos. O sea, más que todo, más que eso es, o sea, por ejemplo, como yo te digo, esta zona no está reconocido, o sea, se independizó, pero no está reconocido como un país. Pero tienen presidente, tienen, tienen su propia cámara de Congreso, tienen sus propios ministros, tienen su propio ejército, ¿no? Pero nadie los reconoce, nadie, o sea, nadie, absolutamente nadie. Son bueno, lo reconocen unos cuantos países, ¿no? Canadá, el Reino Unido, ¿no? O sea, pero no es que los reconozca todo el mundo. Entonces, ellos lo que quieren, y eso es básicamente lo que yo he entendido, y es la parte en la cual le hemos puesto siempre claro que así no funcionan las cosas, es que
ellos quieren documentar todo lo que ha pasado en la guerra civil para demostrar ante Naciones Unidas de que han sufrido y que no pueden seguir siendo parte de Somalia, porque estos tipos los han matado, ¿no? O sea, es una cosa súper extraña, por así decirlo. Entonces, por eso digo, la instrumentalización de lo forense para buscar un objetivo superior que es, o sea, que es ser reconocidos internacionalmente, pero también a la par está la voluntad de la gente y de la familia que quieren recuperar a sus seres queridos, que es la parte más importante para nosotros, en realidad, ¿no? O sea, porque una cosa que ocurre mucho con la prensa local es que ellos hablan de genocidio y siempre nos preguntan, ¿y acá ocurrió un genocidio? Y yo le digo, yo no puedo tipificar este tipo de crimen como genocidio, no, porque el genocidio es una categoría legal que le corresponde responderla a un tribunal, no a un experto, porque el experto, como tú bien has dicho, hablamos a partir de elementos eh, que se pueden probar. O sea, y yo puedo probar que una persona murió de tal o cual manera, cuál fue el ángulo del disparo, cómo fue enterrada, y puedo llegar a conclusiones a partir de la evidencia material que tengo. Pero yo no puedo decir, por ejemplo, esta persona fue ejecutada, porque eso no me corresponde a mí. Ese tipo de tipificación de una cosa u otra es algo que le corresponde ya a un tribunal o a El un proceso, fiscal. a la etapa, digamos, al proceso legal, ¿no? Ya cuando tenés la Exacto. evidencia, es el proceso legal que continúa después de la parte forense, que es la que, digamos, hace todas las pruebas fehacientes para ver exactamente qué sucedió, porque, o sea, es lo que yo estoy entendiendo, ¿no? O sea, desde el punto de vista de una persona que, yo por lo menos lo hablo desde el punto de vista de cualquier ser humano que no conocemos estos costados, pero es muy interesante porque digo, al tener vos tus, digamos, el equipo que ustedes llevan a cabo, ¿no? Y tener las pruebas y tener el material y tener... me gustaría que me cuentes, por ejemplo, los casos que tocaste en el Congo, por ejemplo. Me gustaría que me cuentes un poco. Ya, bueno, solamente para rematar la pregunta anterior, era, Sí. yo te decía lo que el gobierno apoyaba, era básicamente porque, por ejemplo, cuando hemos ido a trabajar a Argelia o a Kenia, para nuestros pedidos de visa para entrar, hemos tenido que, digamos, decir que íbamos a otra cosa y no a lo que íbamos realmente, porque ¿Por acá qué? era por una cuestión de seguridad, porque quien nos estaba convocando eran organizaciones de derechos humanos que querían documentar violaciones en las cuales están involucradas las autoridades. Entonces, para no poner en riesgo a ellos y tampoco a nosotros, básicamente, yo fui a la embajada de Argelia y me hicieron, y yo tenía una carta de invitación de uno de los familiares de este grupo, donde decían que yo iba de turismo, básicamente, ¿no? Y de hecho, cuando entré al país me preguntaron, ¿a qué viene? Y yo dije, de turismo. ¿Y a cuántos días se va a quedar? 3, fue algo así, pues yo fui por 3 días, ¿no? Entonces, y pasando al tema del Congo, en el Congo, en realidad, más que una investigación de casos, a nosotros nos convocaron para hacer un entrenamiento en, en temas forenses, sobre todo en lo que es la recuperación de cuerpos, eh, porque en realidad en el Congo todavía siguen gobernando los mismos que gobernaron y que estuvieron involucrados en la primera y segunda guerra del Congo, del año 98, bueno, la primera guerra del Congo del 96-98 y la segunda, que vino más o menos, creo que es del 2000 al 2002, no recuerdo bien las fechas, pero en realidad aquí ocurren unas cosas muy, muy siniestras en realidad, ¿no? Porque hablamos mucho, o sea, se habla mucho y se comenta y se sabe y se conoce y está recontra documentado el tema del genocidio en Ruanda, ¿no? O sea, todos sabemos lo que pasó en Ruanda, tenemos a estos dos grupos, los Hutus y los Tutsis, que los Hutus mataron durante 100 días a 800.000 personas y después los Tutsis lograron como liderados por
por un tipo que se llama Paul Kagame, que es el presidente actual, ya tiene como 21 años en el poder más o menos. Este tipo que era del Frente Patriótico Ruandés. Bueno, se toman el poder nuevamente. ¿Y qué pasa? Esta gente, los Hutus, que habían masacrado a los Tutsis, empiezan a huir del país y empiezan a irse a los países aledaños, principalmente al Congo, donde hay un campamento de refugiados de Naciones Unidas, en una ciudad que se llama Goma, que es la frontera con Gisenyi, que Gisenyi ya es Ruanda, ahí donde está el lago Kivu. Y entonces en esa zona, cuando el Frente Patriótico Ruandés, o el Ejército Ruanda, que se convierte en Ejército Ruanda, empiezan a apoyar a un tipo que se llama Laurent Kabila, a que se tome el poder contra el dictador Mobutu Sese Seko, que es el que en ese tiempo el Congo no tenía el nombre de Congo, sino que este tipo le había puesto por nombre Zaire, ¿no? Era el nombre que le había puesto este tipo le había puesto Zaire. Y en Zaire, o en Congo, Laurent Kabila empieza a hacer un movimiento, bueno, tenía un movimiento guerrillero en realidad, que quería tomarse el poder desde el año 60 y pico. Es más, y acá hay una cuestión, un gran paréntesis por una cuestión histórica. Para los que han leído la biografía de Che Guevara o les interesa la vida de Che Guevara estuvo en esa zona, en la que te estoy mencionando, apoyando a Laurent Kabila en la guerra de guerrillas en el año 62. En el cual no pasó nada, al final Che Guevara se fue, y su conclusión fue que Laurent Kabila y todos los congoleños eran unos indisciplinados y que nunca iban a ganar nada, ¿no? Y se fue decepcionado de la cosa. Entonces, volviendo un poco ya a lo que ocurrió, Kabila, del Che Guevara, sigue luchando por el poder en el año 90 y tantos, y ya con el apoyo de los ruandeses, porque Mobutu Sese Seko, o sea, era apoyado por los Estados Unidos, pero con el fin de la Guerra Fría, los Estados Unidos empiezan a quitar apoyo a todos estos dictadorcillos que hay alrededor del mundo, porque básicamente ya no había amenaza soviética, ¿no? Entonces, ¿para qué seguir manteniendo? O sea, básicamente Estados Unidos solo había hecho esto, ¿no? O sea, cuando no le eres útil, ya te dan una patada en las 4 letras. Lo normal, lamentable normalidad. Exactamente, te da una, o sea, hoy en día sigue eso. Ya no me sirve, te doy una patada en el culo y chao, sigo con mi vida. Entonces, eso fue aprovechado por Kabila y apoyado por los ruandeses, entonces se meten, pero a la par que van avanzando, los ruandeses aprovechan la situación. ¿Para qué? Para entrar al campamento de refugiados y matar a los hutus que están ahí todavía, ¿no? Entonces, aquí ocurre también un tema de genocidio que en realidad no ha sido totalmente investigado ni esclarecido, pero lo que viene después, y que también era complicado un poco, es que, bueno, a Kabila papá lo mata un guardia de seguridad y a los 2 días asume Kabila hijo. Entonces, lo que se cree es que Kabila hijo estaba detrás del asesinato del papá para tomarse el poder. Es una cosa medio rara. Pero hay muchas matanzas en realidad, hablando pues de que son regímenes autoritarios. ¿Son militares? ¿Son regímenes militares? Pues, es que en realidad yo no sé si estos Kabilas son militares, pero tienen formación militar por lo menos, ¿no? O sea, porque eran guerrilleros, digamos. La cosa que estos tipos, bueno, ocurren pues, matan un poco a los opositores, y son temas que todavía no se pueden investigar mucho, pero la formación que quería dársela a esta gente era básicamente por si se lograran topar con alguna fosa que están por ahí, pues, desperdigada por toda la zona, porque esa zona de Goma, que es ha sido básicamente el escenario bélico de la región, por lo menos en esa zona,
tiene pues una cantidad de muertos muy alta. De hecho, la guerra, no sé si es la Segunda Guerra o es la guerra del Congo en total, creo que es la segunda, generó o dejó en realidad 5 millones de muertos. La mayoría sí son muertos como consecuencia de la guerra, porque son gente que muere pues por las enfermedades y de hambre y de un montón de cosas que trajo pues el conflicto, ¿no? O sea, los 5 millones no mueren en acción directa, digamos, de la guerra, pero sí pero por lo menos 4 millones. Por lo menos la Segunda o la Tercera Guerra, que es el hambre, la miseria, la pobreza, las enfermedades, lo que trae el atrás, ¿no? De lo que es un conflicto así, ¿no? Porque es una zona que está hasta hoy en día con rasgos muy golpeada, ¿no? Por estas situaciones. Una cosa interesante es que para la gente que no conoce un poco de la historia de los países africanos, es que la mayoría de países africanos, y especialmente el Congo, es muy rica en recursos naturales. De hecho, en el Congo hay uno de los depósitos o una de las minas más grandes de un mineral que se llama coltán. De hecho, la Segunda Guerra del Congo se llama la Segunda Guerra del Congo o la Guerra del Coltán. ¿Y el coltán qué es? Es un mineral que es como es clave, por ejemplo, para la elaboración de teléfonos celulares y de computadoras. Y lo que se dice es que, bueno, se dice y medio se conoce, es que los gobiernos europeos, los franceses, le dieron armas a los rebeldes congoleños para que generen inestabilidad en la zona, y de hecho son estos grupos guerrilleros que todavía operan por la zona los que controlan estas minas. No me llamaría nada la atención, ¿no? Creo que todos tenemos una idea de que eso es parte, ¿no? O sea, siempre en el tablero de ajedrez de un lado y del otro, digamos, los que son propietarios de las batallas son los que en realidad ponen el tablero, no ni uno ni otros, ¿no? Los que ponen el presupuesto, las armas y bueno. Es que eso es básicamente, sí, lo que tú has dicho, ¿no? Lo que normalmente ocurre, ¿no? Porque, por ejemplo, para poner un caso un poco más cercano en realidad, sabemos que en Colombia se firmó un acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC después de un conflicto de casi 50 años, 60 años, y, y hubo que refrendar el acuerdo en una elección que al final, digamos, los que estaban en contra del acuerdo de paz ganaron la elección, pero el presidente el presidente Santos utilizó su prerrogativa como presidente para aprobarla a la fuerza, digamos, aprobarlo, digamos, por insistencia. Y porque básicamente, y era gracioso, porque básicamente las zonas que habían votado o sea, a favor del acuerdo de paz, eran las zonas que habían sido más golpeadas por el conflicto. Y las zonas que estaban en contra eran las que evidentemente habían sufrido menos. Y acá venía el tema de lo que decía la gente que sí quería la paz de estas zonas un poco más golpeadas, que no eran, de las zonas no golpeadas, había gente que quería pues la paz. Y siempre decían, claro, los que no quieren la paz, esperamos, decían, ¿no? Que envíen a sus hijos al servicio militar y a la guerra, ¿no? Porque al final son los ricos los que no quieren la paz, pero quieren mandar a los hijos de los pobres a la guerra, ¿no? O sea, al final los pobres siempre son los que ponen los muertos. Mientras los poderosos... Lamentablemente. O sea, es verdad, o sea, siempre al final... Porque los poderosos en realidad la guerra la comienzan en una mesa sentadas tomando café. Y los que van a la muerte y el post, ¿no? Que es lo que sucede en estos lugares también, ¿no? En Kenia, en Argelia, ¿no? Son lugares que hasta ahora todavía quedaron rasgos de estas heridas. Y sin ir muy lejos, o sea, es lo mismo que pasó también en la Argentina en el 82 con Malvinas, ¿no? O sea, con Malvinas. Si bien hay un derecho de reivindicación, ¿no?
nacional de un territorio argentino ocupado por los ingleses. Esa fue también una estrategia, digamos, o sea, hay una utilidad política por parte de las juntas de gobierno que estaban ya venidas a menos y tenían que seguir sosteniendo, pues, el poder de alguna manera. Sí. Y justificaron la guerra mandando a un montón de gente a morir porque... Fue a morir. Claro, Fueron chicos a morir adelante de un ejército que estaba muy preparado porque el ejército inglés, bueno, esta historia es muy sabida, ¿no? O sea, estaban mejor preparados, eran hombres ya grandes, tenían mejor armamento, o sea, tenían una preparación militar como siempre la tuvieron, de excelencia, y mandaron a muchos chicos, y entre esos, bueno, lamentablemente... bueno, todos sabemos la historia, ¿no? Cómo terminó y cómo sigue, pero lo que me llama a mí la atención mirando desde tu profesión, ¿no? Desde tu trayectoria, desde tu... por ejemplo, ¿qué casos, por ejemplo, te llamaron a vos fuertemente la atención, por ejemplo, lugares como Argelia? Lo que pasa, mira, en Argelia no logramos hacer una intervención forense propiamente dicha, sino que básicamente lo que hicimos fue conversar un poco sobre o sea, el trabajo forense no se circunscribe únicamente a hacer una excavación, sacar cuerpos, analizarlos, identificarlos y entregarlos, sino que también tiene una parte previa, ¿no? Una parte previa que nosotros llamamos la investigación preliminar, donde básicamente recibimos información acerca de un caso, número de víctimas, quiénes son las personas, cómo eran, o sea, donde tomas una ficha de datos ante-mortem, que es una ficha en la cual te describen cómo eras la última vez que te vieron, ¿no? Entonces, porque esos datos nos van a servir para contrastar con lo que cuando tú tengas un cuerpo, contrastar básicamente el sexo, la edad, ver si hay algún tipo de rasgo individualizante que pueda ayudarnos a identificar, por ejemplo, alguna fractura antigua, algún tipo de enfermedad crónica que puede ser sufrido, pero que tú sabes que puede haber llegado a afectar, digamos, el esqueleto, o por ejemplo, el tema de la dentadura, las prótesis dentales que puedes tener, esto te puede ayudar mucho para el tema de la identificación. Entonces, eso es lo que nosotros hicimos en Argelia, ¿no? Un poco el tema de cómo las protestas contra el régimen de ese momento, que creo que todavía sigue en el poder, el tipo, porque te digo que yo fui ahí en el 2013. Y ya no, un poco no seguí un poco la cosa porque tampoco pudimos hacer mucho. Era todo este tema de cómo en los ámbitos de protesta la gente es detenida y desaparece, o la desaparecen, porque la gente en realidad, y es una cosa que la gente no entiende, ¿no? La gente no desaparece. A la gente no es que... Nunca desaparece, nunca se evapora. Exactamente, la gente no es que se hace un hoyo en la tierra y se la traga. A la gente la desaparece, ¿no? Entonces, la función que nosotros tenemos es básicamente poder hacer todo un estudio, una recopilación de información que nos permita llegar al paradero de donde esta persona puede haber terminado, ¿no? Porque una de las grandes cosas, en realidad, una de las finalidades que tiene el trabajo forense, y ahí viene la particularidad y la diferencia entre digamos, la visión y el enfoque, ¿no? que tenemos en Latinoamérica del trabajo forense es diferente al enfoque que le dan en Europa o que le dan en Estados Unidos. Porque donde nosotros le damos, o sea, nosotros acá en Latinoamérica, con los equipos que existen, ¿no? Nosotros en Perú, el equipo argentino de antropología forense también, ¿no? Los del EAF o los de la FAPG en Guatemala, nuestra aproximación es más que todo en búsqueda del tema de la verdad, ¿no? O sea, nosotros creemos que el tema, el derecho a saber, el derecho a la verdad, está por encima del derecho a la justicia. Entendemos que la justicia es importante, pero creemos que el familiar está en busca de respuestas. Entonces, parte de la respuesta no solo es poder localizar, digamos, el lugar de enterramiento y poder identificar, sino que
también parte de la respuesta es que si no tienes cuerpo, tú puedas dar una respuesta acerca del destino o de la suerte que vivió. Una aproximación a la verdad, por lo menos un algo, un acuerdo, Claro, un entendimiento, algo. claro, nosotros hablamos de destino y paradero, que lo entendemos como dos cosas diferentes, ¿no? O sea, el paradero es donde básicamente donde terminaste, donde tus restos pueden haber terminado, ¿no? Aquí lo enterraron, ese es el paradero. Y el destino, básicamente, el destino o suerte es lo que le pasó a esta persona, ¿no? Desde el momento que fue detenida, a dónde fue llevada, o sea, tú haces una investigación y tú puedes determinar, ¿no? Que después que fue sacado de la casa, por ejemplo, fue llevado a tal lugar, donde estuvo bajo detención por cierta cantidad de tiempo, porque hubo una persona que estuvo ahí y lo vio en tal fecha, y esta persona salió, entonces lo vio hasta tal fecha. Pero de repente hay otra persona que tú puedes seguir haciendo el rastreo, que también lo puede haber visto, pero en una fecha posterior. Entonces, pero de repente, después de eso nadie más supo, entonces tú puedes decir, bueno, tenemos evidencia de que estuvo aquí, porque hay gente que lo vio, o hay registros donde está escrito quién estuvo detenido, y después sabemos que todos los que estaban aquí, no sé, pues, eran enterrados en tal lugar, ¿no? Lugar que todavía no ha podido ser, pues, encontrado, ¿no? Entonces tú a veces, por ejemplo, para poner un ejemplo puntual, ¿no? En el caso de la Argentina, teníamos los centros de detenciones clandestinos de la ESMA, del Garaje Olimpo. Entonces tú sabes que hay gente que estuvo detenida ahí, hay gente que vio a otros entrar ahí, hay gente que estuvo detenida y los vio. Y también hay información de que ciertas personas que estuvieron ahí pudieron haber terminado en tal o cual lugar, o si no, simplemente salieron y los llevaron en estos vuelos de la muerte y los lanzaron desde aviones. Así nomás, sí. Y terminaron en alguna orilla, puede ser en el Uruguay, pero en el Uruguay han aparecido varios cuerpos, pero tú tal vez ya no vas a encontrar el cuerpo, pero por lo menos si tú llegas hasta el punto en el cual estuvo detenido, tú sí puedes decir cuál es el destino, ¿no? Estuvo aquí, esto fue lo que le pasó. Y después pudo haber salido y haber sido, o puede ser que alguien diga sí, y se lo llevaron en los grupos de gente que sabemos que fueron lanzadas, ¿no? En estos vuelos de la muerte. O sea, tú puedes llegar a hacer ese tipo Que de... lamentablemente en esto lo vamos, a mí me gustaría, a ver qué te parece, te lo propongo, hacer un especial de eso. Y no solamente eso, sino también, aparte de convocarte a vos, si querés, si conocés algún cuerpo forense de acá, a alguien, que también podamos hacer una charla especial en vivo sobre este tema, ¿no? Porque me parece que eso es un tema que necesita un programa entero para hablar propiamente, ¿no? De lo que es hoy en día, ¿no? El equipo forense y el tema de estas épocas que fueron tan oscuras para todos estos países, Argentina, Perú, Chile, Uruguay, Brasil, que fue bastante oscura, el pasaje histórico militar de Brasil. De la cual no se habla mucho, ¿eh? O sea, es gracioso porque muy poca gente sabe lo que ocurrió en Brasil. Muy poca gente sabe, o como los desaparecidos, muy poca gente asume que realmente no realmente sucedieron. Yo tengo mis dudas. Yo me permito dudar de que realmente la gente sepa. Yo creo que de lo de Brasil casi nadie lo sabe, te digo, ¿eh? O sea, tú conversas con alguien de la región y tú hablas de Brasil y la gente te va a decir, o sea, si la gente no está metida, digamos, en el mundo de los derechos humanos, es probable que no lo sepan. Eso te digo, ¿no? O sea, porque, de hecho, el caso de Perú es poco Sí, pero yo conocido. te voy a decir algo, Franco, yo te voy a decir algo. Si lees un poco de historia, el que lee un poquito de historia, el que pasó por el secundario y lee historia no puede no mirar a la... O sea, podés, a ver, como decimos en Argentina, tirar el péndulo para la izquierda, el péndulo para la derecha, como quieras. Pero la historia siempre está. No, Y siempre está, pero hay una cosa que hay que hacer también, o sea, yo
Y eso también es una cuestión bien interesante. Y es que yo, bueno, por lo menos en este lado, ¿no? Para este lado de Perú, posiblemente Bolivia, no sé si tanto Chile, pero Colombia y Venezuela, toda esta zona, digamos, de la mitad norte, digamos, de Sudamérica, Brasil siempre ha sido como algo extraño dentro de Sudamérica. O sea, porque yo recuerdo que cuando te enseñaban los países de Latinoamérica, decían Latinoamérica y Brasil. O sea, era como que Brasil no era Latinoamérica, ¿no? Porque, O sea, como un bueno, país aparte. Es claro, como porque, una América aparte. claro, porque básicamente yo creo que era, y por lo menos así es como más o menos yo lo entendí, era porque no había un reconocimiento, digamos, de identidad o de igualdad, empezando porque hablan otro idioma. O sea, porque nosotros hablamos el español con sus particularidades en cada país, pero ellos hablan otra lengua, o sea, totalmente diferente a la nuestra. O sea, El portugués. el portugués es diferente. Bueno, pero igual tenemos otro país en Latinoamérica que hablan francés, que son las Guayanas, las Guayanas. Claro, pero Pero no es, la Guayana es más entendida y creo que la entiende todo el mundo siempre como un territorio de ultramar francés. ¿No? O sea, está mucho más relacionado con Francia que entenderlo como un país, digamos, latinoamericano propiamente dicho, pero claro, porque la gente, este es un estereotipo bien jodido, en realidad, porque yo tengo muchos amigos brasileños, eh, cuando hemos estado trabajando fuera con cuestiones forenses, así, entonces le preguntaban a este amigo mío, arqueólogo brasilero, eh, ¿y tú de dónde eres? Ah, yo soy de Brasil, ¿no? Ya Brasil todo el mundo conoce. Ah, Brasil, samba, fútbol. O sea, es no como saben es. más nada. No sabe nada más, o sea, y es gracioso porque este tipo odiaba el fútbol. Todos le hablaban del fútbol brasileño y él era así como que... No tiene mucho. bueno, a mí me gustaría, si querés, como para darle un pie a esto, empezar a hablar de Guatemala, ¿no? Y del equipo forense en el que participaste y los casos que tocaste ahí. Ya, miren, en Guatemala hubo una colaboración entre el EPAF y la Fundación de Antropología Forense de Guatemala. Ellos nos recibieron como una especie de colaboración, como una pasantía de unos 3 meses, porque estaban haciendo un trabajo en un cementerio que se llama La Verbena, en el marco de un proyecto que ellos tenían, que se llamaban Mi nombre no es XX. Una persona XX es para lo que nosotros es un NN. Y estaban buscando, porque apareció, no recuerdo el año, pero en un incendio que hubo en un año, encontraron dentro de un viejo almacén del ejército un diario que se llama el Diario Militar, donde estaban los nombres y las fotos de todos los detenidos desaparecidos y ejecutados por los militares, ¿no? Y ellos mencionaban que algunos habían terminado en unas fosas comunes en el cementerio de la Verbena. Entonces, la fundación hizo como una investigación y encontró 3 pozos de osarios donde echaban los cuerpos de la gente que ya, bueno, uno termina digamos, tú cuando te entierras, no sé cómo es en Argentina, pero aquí, si tú no compras tu espacio para enterrarte, después de cierta cantidad de años, te sacan y te mandan a la fosa común. Fosa común, sí, acá pasa también. Entonces, pero tú puedes ser identificado, ¿ah? O sea, pero si tu familia después de 10 años no quiere renovar el contrato o no quiere, o ya simplemente no hay familiares que quieran reclamarte, ¡pum! A la fosa común. Acá también pasó. Entonces se decidió buscar, ¿no? Entonces ellos estaban excavando ya un pozo y crearon todo un sistema bien particular para la excavación y también para el descenso en el pozo, ¿no?
crearon un sistema ahí o sea, de unas estructuras metálicas, unas que apuntalaban las paredes para evitar que se colapsaran cuando tú estabas abajo, y la otra era con un sistema de poleas para poder bajar, ¿no? Entonces entrabas con un arnés, o sea, con tu ropa de bioseguridad, básicamente casco, lentes de seguridad, mascarilla. Bueno, yo ya tengo experiencia con el barbijo, así que para mí no es un problema tener que usarlo. En realidad, guantes y estos trajes nosotros bueno, que son de Tyvek, pero que también nosotros le llamamos los Teletubbies, porque te quedan súper grandes. Y encima de eso usabas, pues, un arnés en el cual te colgabas a esta cuerda de la polea y en rapel bajabas. Nosotros cuando llegamos, estábamos, o sea, ellos ya habían avanzado, ¿no? Estaban como a 12 metros de profundidad. Y así estuvimos excavando desde enero hasta abril. Cuando nos fuimos, estábamos a 18 metros de profundidad, habíamos bajado 6 metros, pero siguieron trabajando hasta que alcanzaron los 25. Y de ahí sacábamos los cuerpos que encontrábamos, algunos estaban en bolsas de cadáver, en estado o sea, a pesar que habían pasado muchos años, estaban en estado ya, nosotros llamamos de saponificación, que es cuando el cuerpo pasa a la etapa de adiposera, ¿no? Se pone jabonoso, o sea, una cosa muy asquerosa, pero en realidad. Entonces tú abrías y tenías que ver en qué estado estaba para ponerlo en una bolsa y subirlo, ¿no? Unos 17 metros. Y era horrible porque ahí abajo, o sea, era súper oscuro, y entonces trabajábamos con luces, con ventiladores, porque hacía un calor. Yo me bajé de peso, perdí como 15 kilos en los 3 meses que estaba ahí metido en ese pozo, porque solo salías 3 veces al día. Salías a la media mañana para tomarte un café y comerte alguna tontería, volvías a salir para la hora de la comida, del almuerzo, y salías por última vez cuando ya nos íbamos. Entonces no veía mucho la luz del día. Y había unas cucarachas asquerosas de color blanco caminando por los cuerpos, que era totalmente asqueroso. Pero entonces ahí estaban buscando a unas personas desaparecidas. Entonces, como ya había cuerpos que en realidad ya habían sido tirados y ya no había bolsas, tenías como una mezcolanza de cuerpos. Entonces levantabas los cuerpos reconocibles como cuerpos, los que estaban en la bolsa de cadáver pues subían como tal, y los que eran huesos que estaban como sueltos subían como conglomerado de huesos. Y ya arriba el equipo de antropología forense. ¿Cómo le llamaste? Tengo una pregunta. ¿Cómo le llamaste vos recién a los cuerpos? ¿En qué estado estaban? Bueno, los cuerpos puedes encontrarlos en varios estados, ¿ya? Sí. Nosotros llamamos un cuerpo fresco, es el que tiene tejido blando y está que tenemos muerto. Nosotros, el que está así. Sí, que está como nosotros. Y que puede estar en estado de descomposición, o sea, que está negro y toda esta cosa, pero ese es de tejido blando. Hay otro estado que se llama el estado de saponificación o adiposera. Cuando es el cuerpo se vuelve en descomposición, ya tiene una consistencia un poco más jabonosa y se hincha. Y de hecho, si no lo tocas con cuidado, revienta. O sea, sí, o sea, porque como está lleno de gas, y tú, si presionas un poco fuerte, puede salir pues todos los líquidos. ¿Qué proceso es ese? O sea, después de que la persona falleció, pasó el tiempo, llegó al estado que vos le decís fresco, y ¿cuánto tiempo tiene que pasar para llegar a este tipo de aspecto? Depende de dónde estés, porque tiene que ver mucho con el tipo de clima. O sea, el estado de descomposición tiene que ver con el tipo, o sea, con el medio ambiente, o el microambiente que se crea cuando alguien es enterrada, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en zonas muy calientes y húmedas, el proceso de descomposición es súper rápido. Tú puedes tener un cuerpo en reducción esquelética en cuestión de semanas. Y cuando me refiero a semanas,
Me refiero a 3 a 4 semanas. Pero hay casos donde el clima es un poco más templado, no es tan caliente, no es tan frío, pero que es húmedo. El cuerpo en 2 años todavía puedes encontrar que esté en este estado de saponificación. Después de la saponificación viene ya el estado de esqueletización, ¿no? Cuando el cuerpo ya perdió el tejido blando y los órganos y básicamente está convertido pues en un esqueleto. Huesos, un hueso. Sí, un esqueleto. Pero puede ocurrir también, por ejemplo, dependiendo el tipo de medio ambiente, el tipo de suelo, si fue enterrado con un cajón o sin un ataúd, te puedes momificar, quedas como una momia, ¿no? Natural, ¿no? A diferencia de los egipcios que sí hacían un proceso de momificación, digamos, un proceso, ¿no? Para momificar a alguien, ¿no? Esto no, o sea, acá es una modificación natural, no se busca llegar a ese estado, pero sucede. Pero ¿cuáles son los mira qué interesante para ir en profundidad en lo que vos hacés, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos que el cuerpo toma para llegar a ese tipo de proceso de momificación? O sea, ¿qué elementos toma? ¿El mismo elemento del medio ambiente? ¿El proceso en el que fue, digamos, preparado el cuerpo? ¿Cómo llega, digamos, un cuerpo a ese estado puntualmente? Puntualmente, por ejemplo, para las cuestiones mucho más históricas, como decía pues, los egipcios, sí había un proceso, ¿no? de preparación del cuerpo, en el cual se sacan los órganos, se embalsama el cuerpo y se prepara, y básicamente el cuerpo, pues, como que se deshidrata y queda ahí, ¿no? Pero en estos procesos, por ejemplo, tienen que ver mucho el tema del medio ambiente. Y tiene que ver mucho el tipo de suelo también. Por ejemplo, yo te voy a hacer, ¿sabes por qué te hago esta pregunta? Para que vos puedas seguir. Porque fíjate que en lugares muy fríos se han llegado a encontrar cuerpos que voy a ver si los agrego a la grabación esta, cuerpos prácticamente intactos de gente que ha quedado varada en lugares como la Antártida o lugares como zonas montañosas, ¿no? Zonas montañosas que tienen hielo y gente que ha quedado perdida y de repente se encuentran los cuerpos prácticamente, o sea, como si se hubiera acostado a dormir. Sí, claro, bueno, sin ir muy lejos, ¿no? En el noroeste de la Argentina, en la zona de Tucumán, me parece, de Salta, Jujuy, toda esta zona, lo que es cerca con Bolivia, no conozco, ahí se han encontrado un montón de cuerpos incas, ¿no? de chicos jóvenes, digamos, de mujeres básicamente, la mayoría, ofrendadas al dios Sol, ¿no? Al Inti, ¿no? Y que al ser enterradas, sacrificadas en las partes altas de las montañas, o de los apus que le llaman a los dioses tutelares de la zona, como un sacrificio a estas deidades, o al dios Sol principalmente, quedan, por el frío, quedan modificadas. Modificadas, sí. Por el frío. Y a ese proceso, y a este tipo de ritual le llaman el capacocha. Por si quieres buscar un poco más. Entonces, ya notamos. Sí, y es muy común encontrar. Yo sé que en esta zona norte de la Argentina hay varias momias de este tipo. En Perú tenemos... Sí, es más, están también en los museos, o sea, llevaron fragmentos en varios museos, pero ¿qué sucede en los casos, digamos, más propiamente en estos, ¿no? Cuando no es por una cuestión ritualística, sino más bien es por una cuestión, porque también, o sea, a ustedes les hacen investigar y de repente aparecen casos que van desde lo policial o de los golpes de Estado, o también estos
que cruzan por cuestiones religiosas, pero ¿por qué otros casos más? ¿Hay alguna otra variante más allá, por ejemplo, de la cuestión política militar o la cuestión religiosa? ¿Por qué otros casos también, qué otras variantes también hay dentro de esto? Es que lo que pasa es que ya, digamos, las necesidades, digamos, regionales por las cuales pasaron nuestros países, hicieron necesaria que el trabajo forense se circunscribiera principalmente en el apoyo a la justicia, en la investigación de los crímenes de lesa humanidad, ¿no? De derechos humanos. Pero, digamos, el antropólogo forense puede trabajar en diferentes contextos. El antropólogo forense puede trabajar investigando criminalidad común, por ejemplo, ¿no? Asesinatos, homicidios, muerte violenta que tiene que ser investigada, ¿no? En estos últimos años ya se está abriendo una línea que investiga feminicidios, las cuestiones de los crímenes de género, ¿no? O sea, de crímenes de odio, que también pues son necesarios. También se está trabajando ahora en toda la onda y lo relacionado al tema de la migración. Los cientos de personas que mueren a diario tratando de cruzar el Mediterráneo, por ejemplo, ¿no? Y que quedan en el fondo, se hunden en estos barcos y quedan en el fondo del mar o terminan varados en las playas, ¿no? De las costas pues, italianas, Malta, de toda esta zona que está. Bueno, acá tenemos esos, los viajes en los trenes, los cruces en trenes, que eso es muy bravo, Claro, claro, yo mencioné un poco el tema del Mediterráneo, pero también tienes el tema del tema de la migración. Yo te mencioné el Mediterráneo porque yo trabajé en un caso como consultor de Cruz Roja para un caso de desaparecidos en el Mediterráneo, que me llevó a mí a Mauritania, en África. Pero bueno, volviendo un poco a la región, tienes el tema de la migración de la gente que trata de llegar a los Estados Unidos y que se va perdiendo en el camino, ¿no? Hacia en el cruce. Es terrible la historia, bueno, todo lo que refiere, es que te tengo que invitar, no una, dos, te tengo que invitar cada 4 meses, así, te voy a invitar cada 4 meses, porque me parece un tema muy interesante el tema de la migración, porque bueno, a ver, todos nos conmovemos cuando vemos las imágenes en redes sociales, porque la hipocresía social es así, o sea, se conmueven a través de la fotografía, digamos, morbosa de ver un muerto de un niño ahogado, pero tampoco hacen demasiado, o sea, vivimos en una sociedad muy hipócrita en ese punto de vista, ¿no? Pero lamentablemente el tema de la migración sobre los barcos no solamente ocurre en las playas, sino también ocurre acá en Latinoamérica, ocurre en lugares que se escapan, sí. No, y además que tiene que ver también, o sea, claro, ya hemos hablado ya de la migración que ocurre pues en el tema de Europa, producto de las violencias y la miseria y las guerras que ocurren en estos países del norte de África o en Medio Oriente, ¿no? Pero ya hemos hablado y también mencionamos de los que hacen la migración a los Estados Unidos en busca de una mejor vida, pero por ejemplo hay un nuevo fenómeno de migración que también habría que ver cómo está funcionando el movimiento y el tema de la desaparición entre el tema de los migrantes venezolanos que se han ido moviendo por toda Sudamérica, ¿no? O sea, no hablamos que son cientos de miles, estamos hablando que son millones los que se han movido. Millones de personas que no, a ver, del Varadero no sé cuánta gente debe haber llegado a destino. Exactamente, o sea, habría que ver. No sé cuánta gente debe haber llegado a destino. Ya, y es una necesidad que va a haber que responder en un futuro. Inclusive, en este tema de la pandemia del COVID, hay que empezar a preguntarse cómo se está haciendo el tema de la gestión de los cadáveres. ¿Ya? O sea, porque la cantidad de gente que muere es alta. Entonces, hay gente que no quiere ser enterrada. O sea, no quiere ser enterrada, hay gente hay gente que no quiere ser cremada. Entonces, ¿cómo están gestionando los cuerpos? En Brasil hemos visto esas fotos increíbles
de áreas grandotas de cementerios, nos están poniendo cuerpos, cuerpos, cuerpos. Ya, ok, alguien está llevando un control real de esos cuerpos. Alguien está llevando el control de qué cuerpos están cayendo dentro de las fosas comunes. ¿No? Porque al final yo creo que después de muchos años va a haber gente que va a querer respuestas. Yo creo que mucha gente hoy quiere respuestas, porque, a ver, no voy a echar tierra sobre el hecho de que si existe o no existe el COVID-19, ¿sí? No voy a echar tierra sobre eso, pero, porque no voy a entrar en debate. Claramente, muchos coincidimos de que sí existe, que es una enfermedad que nos vino a partir en dos a medio planeta, y claramente hay gente que es negadora sobre una situación. Ahora, la realidad es que la duda entra donde empiezan las especializaciones, hasta donde realmente son realmente muertos por el COVID, cuándo dejan de ser muertos por el COVID. A ver, y lo voy a tocar así muy por encima, y creo que vamos a hacer un especial también sobre este tema, llevándolo con profesionales como vos, y te pido, por favor, también, si querés traer colaboradores, porque va a ser interesante hablarlo desde la profesionalidad puntual, sin ir a los conspiranoicos, sin ir a la gente, digamos, que alucina cosas, no, profesionales. A ver, hablando un poco de, y te voy a contar este caso. Hace un mes, más o menos, llegó una criatura de 6 años, 7 años, que no podía respirar, se la tomó caso de por medio de que era un problema de respiración, la nena falleció, le dieron COVID-19. Resultó ser de que no era COVID-19. La nena empezó con problemas respiratorios a causa de un abuso sexual. Y la nena se murió. Y no era COVID-19. Claro. Y el problema está en que rápidamente acá se firmó de que era un problema de COVID-19. Entonces, lo pongo este caso como ejemplo de que en varios países las respuestas las van a exigir a nivel mundial, porque ahora están todos desesperados por el tema de la vacuna, para frenar un poco este tema, pero también el tema de la vacuna también va a generar sus consecuencias, ¿no? O sea, en eso creo que no somos, no tenemos que mirar al costado y decir, bueno, eso no puede llegar a pasar, pero no sé cuántos muertos realmente son por el COVID-19, como vos decís, no sé si realmente contabilizan realmente hasta dónde es, porque la verdad que se está haciendo una ensalada muy macabra, ¿no? Muy macabra de todo esto. Y en esto no nos olvidemos las políticas de diferentes países con sus ensaladas de fruta, ¿no? Porque realmente lo que es político, lo que es burocrático, lo que son las leyes de los países, tampoco, no sé hasta dónde realmente tratan de decir la verdad, o de la verdad a medias, o no sé, porque realmente estamos viviendo en una situación inexplorada, y con costados que son espeluznantes, sinceramente, ¿eh? No, sí, totalmente de acuerdo. Y acá hay un tema porque, mira, así como hay un grupo de gente que dice, ¿no? Y que, claro, el caso que tú has contado es totalmente cierto porque ocurre, que dicen, ¿no? Es que acá hay un debate bien, bien interesante en el sentido de que la gente que está en la conspiración, en la cosa que es una pandemia creada y todas las pelotudeces que podemos escuchar, también ponen en duda el tema de las cifras y dicen, ah, todos mueren de COVID, ¿no? Pero por su otro lado, tenemos a la gente que sí cree que realmente esto existe porque se ve y porque... Porque, o sea, yo sí tengo que decirlo, o sea, el que menos conoce a alguien que le ha dado la enfermedad. Sí. Con Sí. test así comprobado. O sea, yo tengo una amiga mía muy cercana que hace unos días me contó que tenía su esposo, que se había hecho la prueba molecular y salió positivo. Tenemos un amigo en común,
que sus familiares tuvieron COVID-19, hicieron un funeral vía virtual. A ver, tengo familiares cerca que una persona le dio COVID-19 y no es una mentira, estamos todos, digamos, un poco asustados a ver qué es lo que pasa. A mí, a los negadores me encantaría que realmente tomen en cuenta que hay mucha gente que sí está falleciendo y que la enfermedad existe. Lo que pasa es, claro, sí. Entonces yo digo, así como, pero, o sea, la gente que, digamos, los que sabemos que existe, porque conocemos casos de gente que ha tenido y gente que ha fallecido, ¿no? Yo al frente del apartamento en el que vivo, que el edificio del frente, se murió una persona que le dio el COVID. O sea, y ahí lo hemos visto que se lo han llevado y toda la cosa, ¿no? Pero estas personas son las personas que creen que las cifras son mucho más altas de lo que el gobierno dice también. Entonces, acá hay una cosa, o sea, de ambos lados hay un tema o sea, están inconformes, ¿no? Entre los que dicen que las cifras son demasiado altas y que es mentira, y los que dicen que es mentira porque las cifras tendrían que ser más altas de lo que hay, porque el ritmo de procesamiento de las muertes es complicado. Y yo creo que sí tiene que haber en algún momento que esto pase, una revisión de todos los casos que les han puesto como sospecha de COVID para ver si realmente son COVID o no, ¿no? Porque la única forma de que tú o sea, para que tú, por lo menos es lo que dice acá el gobierno, acá en el Perú, es que la única manera de que tú, o sea, de los 31.000 peruanos que están muertos por COVID hasta la fecha, son gente que sí es confirmada, porque es gente que le han hecho, o sea, ha muerto, o sea, o estaba en el hospital y murió, o es gente que murió en su casa o en algún lado y le hicieron una prueba y salió positiva. Entonces, de ahí lo demás es como una sospecha, ¿no? Como pasó con la nena que cuenta. No, es muy triste porque, bueno, obviamente que ahora hay todo un procesamiento judicial, las familias están todos concertados, porque, bueno, de algún lado la nena fue abusada, en algún lugar fue, a ver, en cuarentena, ¿dónde va a estar una criatura? Entonces, ¿entendés? Entonces la situación es bastante escalofriante. Entonces, ¿cuántos de estos casos prototipo deben haber ocurrido? Y por eso me parece que las respuestas son muy necesarias y muy importantes para todos. Pero me gustaría, si te parece, preparáramos una segunda entrevista ya en vivo y pudiéramos ahondar un poco más en algunos casos un poco más que a vos te han tocado tocar, donde te haya tocado realmente tener contacto físico, como los chicos que estabas tocando recién, los de Guatemala, que tuvieron toda una situación bastante interesante, más que nada porque, bueno, no estamos muy lejos todavía de la situación política que está conviviendo. Me parece que todavía hay una situación que no deja de existir, ¿no? Entonces, si te parece, este primer capítulo lo dejamos acá. Te cedo un segundo capítulo y lo vamos a ir tocando así en capítulos, porque me parece interesante también hablar más adelante sobre el tema desde el punto de vista forense de los derechos humanos, los derechos, digamos, legales de verdad y justicia acá en Argentina, en Perú y en algunos otros lugares que, digamos, vos podamos convocar, ¿no? También a otros para poder charlar en profundidad sobre esos temas, ¿no? Porque creo que si bien hay parte de la verdad que llega a la luz, pero me parece que todavía hace falta más, ¿no? Me parece que hay una necesidad profunda de un grupo de gente que tiene conciencia y que necesita la verdad, ¿no? Como un derecho humano. Es que la verdad, creo que es importante, definitivamente, y sobre todo me parece importante en realidad de tocar estos temas y a pesar de que en esta coyuntura, digamos, de una pandemia podría pasar a un segundo plano, es importante sobre todo porque claro, uno de los grandes desafíos, digamos, del movimiento de derechos humanos, sacando un poco lo forense, siempre es el tema de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, ¿no? Ya, evidentemente las garantías de no repetición
son mucho más complicadas, digamos, de conseguir, porque depende mucho del gobierno, en realidad, que estas cosas no ocurran, ¿no? Pero las garantías de no repetición, yo por lo menos las entiendo desde un punto necesario de conocer la verdad histórica de lo que ha vivido nuestros países, sobre todo la gente mucho más joven, en realidad, que no vivió el proceso, ¿no? De violencia, o las dictaduras, en el caso de la Argentina, o aquí el proceso de violencia político interno en el Perú, para que cuando una cosa parecida quiera volver a pasar, nos demos cuenta y activemos rápidamente los hechos y salgamos a decirle al Estado, un momento, para, ¿no? O sea, esta cosa ya la vivimos y no queremos volver a vivirla. O sea, para poder reclamar. Y una de Te hago las una cosas, pregunta, te hago una pregunta. sí, ¿Qué haces vos con los pibes de 20 años, 17 años que de repente te dicen, ¿y a mí qué me importa si yo no lo viví? eh, Tristemente, a ver, y pelotudos de 30 años también, no vamos a poner tanto a los pendejos, sino vamos a poner pelotudos de 30 a 40 años, que también los hay, que te dicen, ¿y a mí qué me importa si total yo no lo viví? bueno, es jodido, porque en realidad nosotros por lo menos lo que buscamos un poco de hacer es tener, o sea, cada cierto tiempo hay como una especie de conversatorio sobre estos temas y tratamos nosotros siempre de ver la forma de siempre estar involucrando a la gente mucho más joven, ¿no? Para que entiendan un poco las cosas que pasaron y en ese sentido sí siempre se tiene un poco el apoyo del Lugar de la Memoria, que es un museo que se creó en memoria de las víctimas del conflicto, que básicamente es como bueno, el lugar de memoria que tienen en la Argentina, Ujú. ESMA, básicamente es un lugar parecido a eso. Entonces, eh, el LUM, que se llama acá el lugar de la memoria, yo tengo algunos colegas que trabajan ahí y del mundo de derechos humanos Invítalos si querés la próxima, cuando hagamos este especial, invítalos, y ellos me, totalmente abierto. y ellos me decían, ¿no? Que la cantidad de estudiantes del secundario que van al lugar de la memoria es alto. Es muy grande, en realidad. Entonces, pero el problema, ¿sabes qué cosa es? Es que mi generación, digamos, los que estamos sobre los 40, que nacimos con el inicio del conflicto armado interno y éramos niños y éramos adolescentes cuando en la etapa final, digamos, Ujú. estamos, o sea, yo por lo menos no, bueno, por lo menos mis papás en realidad son gente de mente abierta y mucho más pensantes y siempre nos han inculcado ese espíritu crítico. Eh, Podemos ver un poco más las cosas con mayor claridad, pero ¿qué pasa con los negacionistas y los fachos y todos estos tipos que existen, que básicamente niegan, o sea, digamos, no niegan que haya habido muertos, lo que niegan es que básicamente fue un conflicto armado interno. Niegan que ha habido, o sea, porque dicen, un conflicto armado interno, no, eso es terrorismo, dicen, ¿no? Entonces, Sí, porque porque los terroristas, acá también está esa frase. entonces Todavía, y los, todavía. los terroristas metían bombas y mataban, y el toque de queda, y los apagones, y entonces, pero tú le dices, oye, pero el campesino de la zona andina que está ahí en la mitad de la nada, ese tipo que tiene que ver ahí. No, si está muerto es porque era terrorista, ¿no? Entonces, un poco como que te choca. Y, y bueno, Por algo lo habrán matado. exactamente. Entonces, es gracioso porque eh, yo visualicé hace un par de días, tengo un colega español que es documentalista y él está haciendo un documental en realidad, no lo ha terminado, sobre un caso específico que yo investigué y que yo hice el análisis y él hizo unas filmaciones eh, durante el análisis de los restos y me entrevistó para terminar un poco el documental y me pasó el primer corte. Entonces me dijo que quería que lo viera para que le diera un poco mi opinión, ¿no? Entonces ahí hablábamos un poco y hacíamos una reflexión, ¿no? Yo saliendo un poco de ese, porque
antes de forense soy un ser social y soy un ser humano. Entonces, tengo, o sea, sí, me muevo, o sea, no soy un tipo frío que analiza cuerpos y no siente nada. Entonces, sí hago y yo hice una reflexión acerca del caso que había visto, pero de una visión mucho más personal, ¿no? Entonces, en este caso, tenía 6 personas, 5 mujeres y un hombre, pero 2 de las víctimas eran 2 nenas, una de 5 años y medio y la otra de como de año y medio. Entonces yo hablaba un poco y decía, ¿no? Que estos casos en realidad debería servir para todos estos que decían que estábamos en el terrorismo y el terrorismo tenía que ser, el Estado tenía que responder con las armas y matar a todos, ¿no? Entonces tú dices, o sea, yo me pongo a pensar, ¿no? Decía, ¿no? Veo los cuerpos de todas las niñas y me pongo a pensar qué amenazas son dos niñas, ¿no? O sea, tú tienes hijos y pensaría exactamente lo mismo, ¿no? O sea, si hay una situación de violencia, o sea, y alguien quiere hacerte algo, es básicamente por qué mis hijos, si tienen, no sé, pues si tú tienes hijos pequeños, ¿no? De 1 año y de 4, o sea, ¿qué amenaza es esa, no? O sea, ¿qué terrorista es ese, no? Es como que te pones a pensar. Es que es impensado, es impensado. Yo acá, a ver, acá se han matado bebés. Entonces, cuando uno escucha, ¿no? Más allá de que vos estés de derecha, de izquierda, que yo no tengo mucho un pensamiento demasiado politizado, pero sí tengo una idea política humanista, ¿viste? Porque tengo mi costado filantrópico, o sea, soy youtuber, sí hablo de todas estas cosas que suelo hablar, de fantasmas, de cosas curiosas y todo lo demás, pero no dejo de ser humanista, no dejo de tener esta postura humana, como vos decís. Y no me dejan de pasar cosas cuando de repente te enterás, digamos, de rastros de la historia de que se han asesinado bebés. Y vos decís, ¿cómo es? O sea, ¿cómo es que todavía vos del otro lado apoyás un pensamiento que estás hablando de criaturas muertas, golpeadas, de la forma en que los mataban? Eh, no sé, a veces no se comprende muy bien, ¿no? Lo que pasa es que yo tengo, bueno, y aquí voy a estar totalmente políticamente incorrecto, pero hay que ser bien hijo de puta para para pensar así. O sea, tienes que ser un hijo de puta, pero de esos horribles para creer eso. O sea, que creer que un niño es un enemigo, es un terrorista, es Y matarlo y matarlo, ¿no? secuestrarlo y en la forma en que los han llegado a matar, no solamente acá en Argentina, sino en diferentes lugares donde han habido conflictos. Digo, ¿por qué las criaturas? ¿Por qué? ¿Para qué? No, es algo que humanamente eh, no se comprende. Lo que Digo, yo nos tengo una horrorizamos pregunta, porque yo digo, porque después es muy fácil desde la comodidad como política, ¿no? Desde un celular, agarrar y decir, uy, no me gusta, ay, me produce tal cosa, ¿no? Pero el hecho es que cuando vas a reaccionar y cuando te toca accionar, accionás por el costado que realmente sí apoya estas cosas. Es la parte hipócrita, me parece a mí, de la sociedad, ¿no? Porque nos acomplejamos, te decía recién lo de los inmigrantes que van en barco, nos acomplejamos socialmente y decimos, ¡ay, qué horror! Se murió una criatura porque quería escapar de la guerra, pero mientras tanto, vos desde tu comodidad, llega un momento que vos decís, bueno, ¿y qué estás haciendo vos cuando estás apostando por ciertas posturas? Eh, Son preguntas, digo, ¿no? Son preguntas, pero simplemente preguntas. es que esa es parte de la hipocresía humana, ¿no? Porque, por ejemplo, sin ir muy lejos, ¿no? Cuando ocurrió el genocidio en Ruanda, estamos hablando del año 94, o sea, ya el mundo no estaba tan globalizado, pero las noticias sí llegaban. Entonces, tú veías en la tele las noticias de las matanzas y de los muertos, desmembrados y toda la cosa, pero pero ¿cuál es la reacción de la gente? Decías, ay, pobre gente, pero seguías comiendo y haciendo tu vida normal como si no fuera contigo, ¿no? Porque al final, acá hay un tema, no solo, o sea, yo digo, no solo
yo creo que no solo es un tema de racismo, sino también es un tema eh, yo uso este término que en realidad no existe, ¿no? Pero es la otreidad, ¿no? Ese otro. El otro. Ese ¿O será que normalizamos el morbo de la muerte? Es que ese. Porque, ¿sabes lo que me parece? Mira, te lo voy a mostrar así. Y te voy a decir, hace 72 horas, yo te voy a decir la fecha en este momento, es sábado 19 de septiembre. Ayer o anteayer se va a ver en las noticias, o sea, debe estar viendo por las redes sociales, una adolescente que saltó de unas antenas en México creo que saltó de las antenas, no sé, se suicidó. Pero ¿qué ves de la gente en el entorno previo a que la tipa se tira de la antena esta gigante? Gente tomando su jugo, otro grupo riéndose del tipo, los que filman, la señora con el perrito mirándolo, los que saltan a mirar. O sea, hay todo como una especie de morbo de la muerte. Y ser circense. Tiene un costado circense. Sí, estamos viviendo en un estado de sociedad que convertimos la muerte en una forma de distracción. Estamos muy mal. Pero mira el grado, o sea, sí, y lo otro es, ¿no? O sea, yo sí conozco el caso, porque la gente, por ejemplo, la gente del secundario, cuando yo estudié, en el grupo de WhatsApp, aparte de mandar la cantidad de memes y de otras cosas que enviaron una serie de fotos y de videos que yo no quise ni ver, o sea, yo solo vi, y cuando dijeron, al final creo que quiso suicidarse también no sé en qué mes, parece que lo logró, ¿no? Entonces, y alguien alababa la situación, ¿no? De que había que tener huevos para matarse. Y yo la verdad, yo simplemente agarré y dije, yo por suerte, como tengo seleccionadas algunas cosas que me bajan automáticamente y otras no, las de ese grupo no las baja, y yo dije, esta huevada no la voy a ver, y no la voy a ver ni muerto, porque en realidad para mí es una cosa muy chocante, ¿no? Porque ver cosas estas cosas en realidad es gracioso, porque a pesar de que yo trabajo con la muerte, yo no me he deshumanizado. O sea, a mí la muerte me sigue afectando, ¿no? O sea, de cierta manera, ¿no? Eh, sigue siendo sigue siendo terrible, ¿no? Y para poner un ejemplo también de esta hipocresía de la sociedad, ¿no? Y en realidad creo que eh, hace como unas semanas, o tal vez meses, no recuerdo bien, pero ese tema de la pandemia, la noción del tiempo es como muy extraña. Salió un video de este ladrón de este vehículo tipo combi en México, que lo masacraron a golpes y lo bajaron y lo dejaron ahí medio muerto, sí. Y lo dejaron ahí tirado ahí, y la gente aplaudía la actitud de estas gentes. ¿Y qué pasa? Hace unos días las feministas mexicanas se tomaron un local del gobierno, creo que es como la Comisión de Derechos Humanos, creo que fue, y sacaron el cuadro de un prócer de la patria mexicano y lo pintarrajearon, lo vandalizaron. Y miras la cantidad de gente que estaba indignada por lo que le habían hecho al edificio y lo que le habían hecho al cuadro, ¿no? Con esta toma, ¿no? Entonces, o sea, te rasgas tus vestiduras, gritas y poco más y te vuelves loco porque pintaron un cuadro de un prócer pedorro y te jode eso, pero no te jode que a un ladrón lo hayan golpeado hasta la muerte, ¿no? Eso sí te gusta, pero no te gusta. ¿Es lo que te va a decir cualquier persona? Que se lo tiene merecido porque es un delincuente. Exactamente, esa es la mentalidad que tienen. ¿Por qué? Porque hay mucho rencor, digamos, del que se autodefine como trabajador o de clase media,
porque a los de clase baja parece que no les roba no hay robos en la clase baja, solamente los de clase media alta y gente con plata. Entonces esa gente que tiene plata, esa gente que tiene bienes, esa gente que trabaja día y noche y tiene sus ganancias, ¿qué te puede llegar a decir? Ah, pero no te roban a vos, pero si me roban a mí me pueden llegar a matar. O sea, hay una justificación también, ¿no? Hay una justificación detrás. ¿Y mis derechos humanos dónde quedan? ¿No? O sea, ¿dónde está el derecho humano mío de que yo trabajé durante 24 horas del día, de día de noche para obtener, no sé, mi dinero, mi auto, mi no sé qué, pero ¿por qué este tipo que viene con un arma de repente me puede matar, se me puede meter? Porque es el discurso, a ver, es el discurso que está socialmente, el cual también está aprobado. Sí. O sea, vivimos en una sociedad que hay ciertas frases que están aprobadas, ¿no? Por ejemplo, no sé si en Argentina es la misma frase, pero aquí por lo menos sí es. Los de los derechos humanos solo defienden los derechos humanos de los delincuentes. ¿Qué hay del derecho humano del policía o el mío que soy robado, ¿no? O sea, entonces, o violentado, ¿no? Entonces, es gracioso porque la gente cree erróneamente que los derechos humanos, para empezar, creen que los derechos humanos son una cuestión de izquierda, cuando es totalmente es equivocado. Los derechos humanos nacen con los liberales, de derecho, básicamente. Que la izquierda los haya abrazado, digamos, más que otros lados. Y eso es una cosa bien fundamental y bien extraña, que yo conversaba con algunos amigos que son pues, que viven en Europa, ¿no? Tengo una amiga italiana y conversábamos de la situación, que ella está sorprendida un poco de cómo era la cuestión política aquí en el Perú, materia política y también en materia de derechos humanos, ¿no? Entonces ella me decía, ¿no? Y ella se sorprendía porque aquí o sea, lo tildaban de izquierda a que, uno, que pedía el respeto de los derechos humanos, que abogaba por una educación de calidad, eh, el libre acceso a sistema de salud de calidad para todo el mundo, universal, y que también estuviera reclamando para que la mayoría de gente tuviera acceso a los servicios básicos como luz, agua y desagüe. Entonces decía, me sorprende que si tú hablas acá de eso, te dicen que eres de izquierda, pero me dice, en Europa, estas cosas van más allá de si eres de izquierda o de derecha. Creemos que son cosas básicas y necesarias a las cuales tienen que tener acceso todo el mundo, independientemente de si eres pues si eres hombre, mujer, niño, viejo, marciano, o sea, lo que fuera. ¿Verdad? O sea, no interesa ni qué color eres, si es amarillo, verde o blanco, ¿no? Entonces, aquí en Latinoamérica, básicamente, a tener un discurso más o menos de una cuestión, digamos, de un bien común, digamos, inmediatamente te pone la etiqueta, ¿no? El tag. La etiqueta. A ver, yo por ejemplo no tengo, o sea, yo no me identifico con digamos, ni con la izquierda ni con la derecha. Yo no me identifico con ninguna de las dos partes. Pero no puedo no tener, a ver, yo personalmente, Melody, no puedo no tener mi ser humano, no puedo no ser humano. Y a mí las situaciones cuando las veo, automáticamente mi ser humano es empático. ¿Cómo peleo contra lo empático? Contra ver que realmente hay gente que está mal. ¿Cómo se pelea contra eso? Haciendo de cuenta que no existe realmente. ¿Hasta dónde puedes hacer de cuenta que hay situaciones que están al lado tuyas que están pasando? Lo que pasa es que Hay cinismo, hay un juego de cinismo. Tú has dicho una cosa que es fundamental y has dicho empático. Es una cuestión de empatía. O sea, yo creo que es básicamente lo que a mí también me lleva un poco al tema que hago, ¿no? Porque o sea, los casos que uno ve son súper fuertes emocionalmente hablando, sobre todo cuando hay niños de por medio, y a veces te preguntan, ¿no? O sea, oye, ¿realmente vale? O sea, y ven que eso te afecta emocionalmente y probablemente tengas que ir a hacer terapia para superar algunas cosas.
¿Ustedes generalmente hacen tratamiento terapéutico? En, ¿Forense te- hace? en teoría, la recomendación es que todos debamos pasar por tratamiento o por terapia, ¿no? Pues, básicamente. Lo que se llama acompañamiento psicosocial, ¿no? Que básicamente, ¿qué es el acompañamiento psicosocial? El acompañamiento psicosocial es una vertiente de la psicología, digamos, que fue creada por un psicólogo eh, salvadoreño, parece de Centroamérica, no me acuerdo de qué país exactamente era, salvadoreños, porque es de los jesuitas asesinados, ya me acordé. Martín Baró. Martín Baró, era un psicólogo, creo que psicólogo, sí, sacerdote jesuita, que escribió un libro que se llama La Psicología de la Liberación, que va con toda esta onda de la teología de la liberación de los 60 de los curas de izquierda en la región, pero él habla del acompañamiento psicosocial desde una visión de la terapia de trabajar con el dolor para volver a la persona resiliente. O sea, en el sentido de que tú has pasado por una situación traumática y vamos a trabajar en esa situación traumática para que tú la conviertas y puedas seguir adelante, ¿no? Básicamente. Y es una cosa muy interesante porque en realidad la visión psicosocial en realidad de los casos que nosotros vemos también tenemos que pasar porque son situaciones complicadas, ¿no? Mira, ¿Tenés posibilidad de tener contacto con algún profesional que se dedique a esto? de psicología Que se dedique conozco. puntualmente a esta rama, ¿no? Que es interesante poder dar a conocer esto también. Es interesante. Sí, no son tan cercanos míos, pero podría haber que, a ver si puedo hablar con alguien, a ver si Para me... conocer de qué se trata, o sea, qué tipo de casos tocan, porque, a ver, porque es muy amplio y creo que lo que hacen ustedes, a ver, también tiene su costado, a ver, porque todo esto terminan en ustedes, a ver, está bien, ustedes llevan adelante la investigación, tienen contacto con la fuente, dan a conocer porque los restos en algún momento, la investigación en algún momento termina, ¿no? En algún momento termina, ¿no? O sea, por lo menos la parte que les toca a ustedes, hay un momento en el que, pero hay cosas que quedan en ustedes, porque digo, no debe ser fácil, creo que en algún momento lo dijimos, no debe ser fácil de repente encontrar la real o la veracidad de por qué, no sé, una criatura de 2 años murió, en la forma en que murió, o sea, eso también queda adentro, ¿no? Sí, es que todo, tú lo interiorizas, ¿ya? Y es básicamente es eso, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las grandes cosas que puede llegar a afectar a alguien que trabaja con el tema de la muerte, pero desde una visión empática, ¿no? No hablemos de un pelotudo que cree que esto es su trabajo de 8 horas y está ahí haciéndolo porque al final del mes le llega la paga, ¿no? Hablemos de alguien que realmente hace esta cosa porque cree y porque lo cree y porque está comprometido, ¿no? O sea, porque una cosa es ser activista de derechos humanos y otra cosa es trabajar en derechos humanos, que son dos cosas totalmente diferentes. Tú puedes trabajar en derechos humanos y no ser un activista, pero sí tienes una cuestión, tienes una visión empática y te comprometes. Y hay gente que sí es activista y trabaja en esto, entonces digamos, hay una cuestión de un compromiso personal, ¿no? Entonces, y nosotros siempre, yo siempre decía, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en Guatemala, una persona con la que trabajaba, guatemalteca, yo le contaba un poco de los casos que había visto y cómo uno de ellos me había afectado tanto que yo había terminado en terapia psicológica, ¿no? Para poder sobrellevar un poco todo el tema del dolor, ¿no? Entonces, ella me dijo que yo no servía para ese trabajo porque yo dejaba que el trabajo me afectara. Y yo le contesté, al contrario, yo puedo decir que tú no sirves para ese trabajo. Porque el día que yo sienta que nada me afecta en el trabajo, es el día que yo tendré que decir, mejor me dedico a otra cosa. Entonces, porque en realidad yo el trabajo que lo hago no solo por empatía, sino también por compromiso, ¿no? O sea, un compromiso. Yo creo que los desaparecidos
nos hace falta a todos como, como nación. Y me refiero como a nación, no como una, como entendido como nación, como ese ente, ¿no? De gobierno, sino como Estado-nación, digamos, ¿no? Como el conjunto de personas, ¿no? Que en realidad necesitamos darle una respuesta al familiar. El Estado tiene que dar una respuesta, ¿no? El Estado, entendido como gobierno, porque es el responsable de estas desapariciones, pero nosotros, como sociedad civil, también tenemos la obligación de poder apoyar al Estado para poder dar respuesta si es que este no se da abastos. Entonces, esa es una parte muy importante que la gente un poco que no le entiende, ¿no? Entonces, con el tema del acompañamiento, ¿no? O sea, sí, la mayoría puede necesitarlo, pero muchas veces creemos que somos así, no, a mí estas cosas no me afectan, yo no necesito nada, ¿no? Entonces, pero, o sea, hay gente que sabe llevarlo de una manera, hay gente que no. Yo soy de las personas que creo que todos requerimos ir a terapia, porque si te lo guardas, te lo guardas. A mí me ha pasado en ese sentido, ¿no? Que yo lo he guardado y de un momento a otro, de un momento a otro, después de meses, tienes esa cosa de que estás en un momento tranquilo y de pronto regresas a tu casa y de la nada te viene la lloradera y no sabes por qué te da, entonces simplemente estás Claro, así. porque es la carga, es Claro, una carga fuerte. Y es gracioso porque yo hablando un poco con alguna gente que conozco o que me recomendaron, en realidad yo conversaba estas cosas, y de lo que sentía, y por qué, porque yo no entendía por qué de la nada me venían estos ataques de llanto y de ansiedad. Entonces, tratando de explicar, hablando un poco de las cosas, estas dos personas diferentes me dijeron que que yo estaba sufriendo un cuadro de depresión por estrés postraumático, ¿no? Entonces, y yo honestamente siempre pensé que esas cosas las sufrían los soldados, los que van a la guerra, básicamente, o la gente que ha pasado una cuestión bastante traumática, como terremotos o un abuso sexual, ¿no? Entonces, eh, esa persona me dijeron que no, que al final, si tú te pones a pensar, lo que yo vivo es una cuestión traumática, porque yo estoy absorbiendo, claro, ellos lo explican de esta manera, ¿no? Dicen, nosotros somos energía, ¿no? Entonces, la energía de esta persona me es traspasada y yo absorbo todo lo negativo. Y esta persona que tiene esta carga fuerte, eh, te absorbe también la tuya a la vez, ¿no? Entonces hay una especie de sinergia, digamos, ¿no? De cierta forma. Y tiene un poco de sentido en el punto que yo recuerdo cuando yo hacía talleres de forenses para familiares, para explicarles cómo era el proceso. Empezábamos a las 8 de la mañana y terminábamos a las 6 7 de la tarde, y yo terminaba el día agotado, como si hubiese estado trabajando toda la semana sin hacer nada. Y la persona con la que hacíamos el taller también estaba así. Entonces nosotros llegamos a la conclusión de que el familiar tiene tanta energía que te absorbe también la tuya. Entonces, y como que te aplasta Te también. aplasta y te agota. Te agota. Sí, te aplasta y te aplasta mal y en realidad sí es necesario llevar un poco de esta, ¿no? Y a mí cuando me dijeron esta cosa del estrés postraumático que tenía, dije, wow, ¿no? Entonces, voy a ver qué puedo hacer, ¿no? Entonces, un poco que busqué un poco de ayuda y también empecé a hacer actividades que lograran un poco hacerme Sacarte de. desconectar. Claro. Porque, porque y fue gracioso porque yo me entrevisté con una amiga de una expareja que tenía, yo estaba en México, y me dijo, oye, acá está mi amiga, sería bueno que la vieras, ¿no? Y dije, ah, ok, la puedo ver, dije, ¿no? Entonces, nos juntábamos para tomar un café y conversábamos de varias cosas, y me preguntaba, y me hacía preguntas de mi trabajo, a ver, de las cosas que yo hacía y el tema forense. Y hablábamos un poco de mi vida personal también. Me preguntaba cosas de eso, pero pensé que estaba en terapia.
Por lo menos lo sentía así, pero en realidad no era la intención de esta mujer hacerme terapia. Y hasta que un momento hablábamos y me dijo, no, mira, me hace perdonar que te diga esto, me dijo, ¿no? Que no lo tomes a mal, me dijo, ¿no? Y yo dije, dale, Leo, ¿no? Normalmente no tomo las cosas a mal. A menos que me digas algo que para mí es ofensivo, le digo, ¿no? O sea, Entonces me dice, me dijo, bueno, me dijo, yo creo que no es ofensivo, pero igual te lo voy a decir, ¿no? Con mis reservas. Y yo le dije, ok, dale. Me dijo, a mí me parece súper bonito lo que haces, me dice, en el sentido de ese compromiso, esa pasión que le pones, ¿no? Pero si me permites darte un consejo, me dijo, y yo dije, bueno, sí. O sea, si bien es todo muy bonito lo que haces, o sea, tú no estás muerto, me dijo. Tú tienes que vivir tu vida. O sea, me dijo una cosa así, fue como que, para mí fue horrible, ¿no? Porque te hagan esa cosa. Es como que no tengo vida. Y me dijo, no, me dijo, o sea, no te olvides. O sea, bonito, pero tú sigues vivo. O sea, me dijo, tú tienes que vivir. claro, vos no sos los casos que estás tocando. Ajá, exacto, tú no eres eso, ¿no? Entonces, entonces era como que, y de hecho, esto me lo dijo, mira, en el 2014, creo que fue. Sí, 2014. Han pasado 6 años y yo recién hace un par de años logré interiorizar y entender exactamente a lo que esta persona se refería. En ese momento no lo tomé a mal, le agradecí el consejo, pero creo que no lo entendí en su Bueno, momento, ¿no? pasa que también, a ver, hay que entenderlo y esto, por eso te digo, va a ser interesante por ahí que hagamos alguna de estas con un profesional también, ¿no? Para conocer, porque hay una cosa, cada psiquis es propia, entonces lleva los procesos muy personales, ¿no? O sea, cada proceso psicológico es único, ¿no? Como todos los seres humanos. Bueno, lo que vamos a hacer es esto, vamos a programar un en vivo para poder hacer un segundo capítulo, ahondar un poco más en casos más digamos, propiamente donde vos has estado, digamos, de cara, ¿no? O sea, de cuerpo, como diríamos, de cuerpo a los casos como el de Guatemala. Por ahí es probable que hagamos uno tercero también para poder seguir desarrollando otros temas, como por ejemplo el tema de la verdad, derechos humanos, eso que me parece interesante también tocarlo. También vamos a ver si podemos convocar algún otro también que se sume al panel. Y va a ser interesante hablar sobre el aspecto psicológico, ¿no? De esto. Va a ser muy importante hablarlo, porque, a ver, parecería que, o nunca se habla en lo popular, de que, a ver, los equipos forenses no dejan ser seres humanos, no son de metal. ¿Viste? Y la gente se olvida por ahí, o no lo sabe, o no lo reconoce, o no lo entiende. Porque, a ver, en el momento en que encontrás el elemento, ¿no? Que lo investigaste, que lo viste, que lo hiciste, que lo descifraste, que entregaste al difunto, ¿no? Los familiares reciben digamos, la verdad y después a ustedes les queda todo esto. Entonces me parece interesante también ahondar en el aspecto psicológico humano, ¿no? De esto. Me parece interesante. Que sí, si te parece, lo vamos a dejar para un segundo capítulo. Dale. Damos 2 horas de programa. 2 horas de programa. ¿Sabes por qué? Porque te gusta hablar conmigo. Soy muy ¿Qué fácil de cosa? hablar. ¿Sabes por qué? Porque te gusta hablar conmigo. Soy muy fácil de charlar. Pero bueno, nada. Bueno, lo vamos a dejar acá, entonces si les parece a todos, este está grabado, el siguiente va a ser en vivo y bueno, vamos a hacer varios capítulos de a poquito, en los tiempos obviamente que Franco pueda, porque es una persona que trabaja, es una persona que viaja, es una persona muy ocupada, entonces como todo profesional, ¿no? Aparte que siempre te piden para hacer entrevistas, yo te vi en varios ya. Te vi en Mario, te vi en Eso sí. Cata, te vi con unas chicas que son también de Chile, un equipo profesional de Chile que también hacen también este programa sobre, más en este tema, ¿no? Más en el tema forense, me parece, ¿no? Que es un programa. Y bueno, entonces, bueno,
Franco, te agradezco muchísimas gracias por haber sido parte del primer capítulo de este mundo, ¿no? Este mundo hablan los huesos, como le puse. Lo puse así un poco entre verdad y ironía y bueno, le puse ese título porque bueno, me parecía interesante porque en definitiva es lo que sucede, ¿no? O sea, cuando van los equipos forenses es cuando realmente empieza la parte real, ¿no? O sea, empieza a manifestarse propiamente la información verídica, ¿no? Sí, Eh, claro. Sí, sí, sí. entonces, bueno. Bueno, gracias, ¿no? Por invitarme, pero sí, en verdad hemos hablado un montón. 2 horas, Flaco, 2 horas, 2 horas. Que sí, bueno, igual en los próximos van a ser en vivo y por ahí la gente va a poder opinar más y van a poder dar también sus aspectos, ¿no? Porque, a ver, este tema, el mundo de lo forense, el mundo del humanismo, el mundo del trabajo humanista, levanta muchas pasiones, levanta muchas pasiones. Y levanta muchas pasiones en el sentido de que hay gente que quiere saber, hay gente que no quiere saber, hay gente que se dé cuenta que no existe. El negacionista, ¿no? El negacionista, ¿no? Y por otro lado, los imaginativos, ¿no? Porque hay mucha gente que le encanta imaginar pajaritos, ¿viste? Entonces, que también están, o sea, también abundan estos. Ah, Y sí, bueno, claro. que sí, bueno, nos estamos viendo en el próximo vivo. Dale, gracias. Y